Mira, el déficit de vivienda en Venezuela, cuando la revolución bolivariana tomó el poder, era de 1.200.000, 1.300.000 viviendas. Esas fueron palabras del propio presidente Chávez. En el año 2011, a raíz de los damnificados de las lluvias, se hizo un censo y se lanzó la Gran Misión Vivienda y el déficit llegó y se calculó y se censó en 2.750.000 viviendas, es decir, más del doble del comienzo de la revolución y más de 10 ministros de la vivienda y 10 planes de desarrollo de vivienda. Hoy en día el déficit debe ser mayor y te voy a explicar por qué. En Venezuela se requiere entre 100 y 120.000 viviendas para cubrir el crecimiento vegetativo. Entonces, mira, sí, pero el gobierno dice que ha entregado 700.000 viviendas en los últimos 4 años. Y realmente no es así, porque el mismo gobierno acusa de que más de la mitad de estas viviendas no son viviendas nuevas. Son sustitución de rancho por casa, son programas integrales de desarrollo del hábitat, son barrios tricolor, pero no son viviendas nuevas. Y si no son viviendas nuevas, asume que la mitad no son viviendas nuevas, son 350.000 entonces lo que te quedan. Asumiendo que las cifras son ciertas, es menos de 100.000 viviendas al año. Quiere decir que se está incrementando el déficit cada vez más. La misión vivienda es la misión más importante que tiene el gobierno y de mayor penetración a nivel de esperanza al pueblo. Para que tengamos idea, 42% de la gente cree que la misión vivienda le va a resolver, tiene esperanzas en la misión vivienda según el último encuesta que se hizo. Y la segunda misión, que es la de los adultos mayores, está por el orden del 12-13%. La realidad es que estas viviendas te las dan con un derecho de uso. Estas viviendas no son tuyas, estas viviendas son para que tú las uses. Y la mayor demostración de lo que estamos diciendo, que es que tú las usas hasta que yo decida que las use, fue una locución del señor presidente en días pasados que dijo públicamente que le quitaran las viviendas a un grupo de venezolanos que, según el criterio de no me preguntes qué, porque habría que ver si los tribunales de la República efectivamente deciden que es un malandro o no es un malandro, entonces le van a quitar la vivienda. Entonces yo me hago la gran pregunta, ¿dónde están los derechos de propiedad de las personas? Bueno, mira, fíjate, en años anteriores el desarrollo viviendista del país era más o menos 70-75% el sector privado y 25% el gobierno. No es el Estado, es el gobierno. Hay que diferenciar lo que es Estado y lo que es gobierno. Y ahora es el gobierno el que contrata a compañías extranjeras. ¿Y por qué contrata a compañías extranjeras? Bueno, por dos razones básicas. Primero porque, bueno, empiezan con estos convenios y estas cosas que se pagan y no se pagan, y después vemos con gran asombro que el ciudadano presidente habla de que le paga o que le cuesta cada vivienda de la misión vivienda $50.000. Cuando al empresariado venezolano privado no se le reconoció ni siquiera 500.000 bolívares, que tenemos 2 años y medio peleándolo, casi 3, y que solamente en meses pasados se elevó esto a un número entre 747.000 bolívares la vivienda y 1.200.000 bolívares la vivienda. 18 trimestres seguidos tiene el sector construcción en Venezuela, según cifras del Banco Central, en caída. 18 trimestres se dice facilito, pero 18 trimestres es más de 4 años, cayendo según la participación del sector construcción en el PIB venezolano. Bueno, para que tengamos una idea volumétrica, para producir 3 millones de viviendas nuevas, según el gobierno, que debe ser concluido dentro de 4 años, porque es la meta, hay que urbanizar más de 100.000 hectáreas. Ajá, Aquiles, 100.000 hectáreas, sí, suena mucho, pero ¿cuánto es? Bueno, el Valle de Caracas tiene 18.000 hectáreas. Quiere decir que en los próximos 4 años, porque ya en los 4 años pasados no lo hicieron, tienen que construirse 5 Caracas. Es un público notorio que a nivel de sindicales hay grandes guerrillas, hay grandes peleas pero eso sucede cuando se generan mafias. Las mafias se generan por exceso de controles. ¿Quién puede ser el mafioso si no es el que controla? O sea, ¿cómo puedo ser yo mafioso si yo no controlo, por ejemplo? ¿Cómo puedo yo pertenecer a la mafia de la cabilla si yo ni produzco, ni pongo el precio, ni la distribuyo, ni soy dueño? ¿Cómo puedo ser yo el mafioso? Pero aquí no se mueve en este país absolutamente nada, ni de construcción, ni de alimentación, ni de nada que no sea por guías del gobierno. Es el gobierno el que indica lo que se produce, cómo se produce y hacia dónde se lleva. Tanto así que en Venezuela existe decretos presidenciales donde la prioridad de la distribución de la materia prima en el sector construcción es para Misión Vivienda. En algunos casos vaya usted a Fuerte Tiuna, sencillito. En Fuerte Tiuna, donde está construyendo la empresa china,
una cantidad de viviendas, usted va y ve los avisos de señalización de las avenidas, de las calles, en chino. Eso es lo que te está diciendo, que hay una gran población china que requiere ser atendida de esta forma. Pero más allá de eso, ¿cuántos chinos pueden haber? 1.000, 2.000, 10.000, 20.000. El problema no es ese. El problema es que más allá de la propaganda de que aquí se construye a diestra y siniestra, la realidad es que no se está construyendo a diestra y siniestra. Esa es la verdadera razón. Por ende, los puestos de trabajo que hay cada vez son menores. Eso, por un lado, lo compensa el bachaqueo, porque aquí mucha gente prefiere bachaquear que trabajar. En un país donde efectivamente hay una distorsión tan grande como la que existe, que somos capaces de pelear en una asamblea de padres y representantes la mensualidad del colegio de nuestros hijos, pero somos capaces de pagar una botella de ron al equivalente de 2 mensualidades. Ese nivel de distorsión, ese nivel de pérdida de los valores y de los principios como sociedad, ¿okay?, hace que entonces tú digas, bueno, ¿cómo hago para comprar una vivienda? Bueno, y la vivienda es, por muy largo, es el activo más importante de la familia venezolana. Y si yo lo quiero vender y yo lo tiendo a valorizar en moneda fuerte, en dólares. Y hoy en día es legal valorizar o buscar la equivalencia en moneda. Entonces tú dices, mi apartamento vale $50.000. Claro, no es lo mismo $50.000 a 6, a 10, que a 200. No es lo mismo, porque tu salario no es equivalente. Por eso es que eres más pobre. Por eso es que justamente eres más pobre. Yo creo que lo más importante que requiere el país son valores y principios. Y el ejemplo. Porque yo no gano nada con decir cumpla las leyes si yo no las cumplo. Porque yo como gobernante tengo la obligación de dar el ejemplo. Vamos a incluirnos todos. Aquí hay gente espectacular. Aquí hay jóvenes. Yo envidio a la juventud de hoy en día, pero con profundidad, porque son multitasking, saben de todo, hacen de todo, son creativos en todo. Hay muchísimos empresarios venezolanos que son muy creativos, que están dispuestos a trabajar, pero con las mínimas garantías de respeto. Vamos a planificar a largo plazo, vamos a desarrollar conjuntamente los 4 ejes fundamentales: urbanismo, leyes, producción y dineros. Vamos a romper los paradigmas. ¿Cuál es el miedo? No se ha debido utilizar la esperanza de una vivienda para efectos electorales. La Misión Vivienda es un plan espectacular, créeme. Cuando el ciudadano presidente Chávez se montó en el hombro la responsabilidad de la vivienda, realmente yo se lo aplaudí. Yo personalmente se lo aplaudí. Quizás fue por la motivación equivocada en su momento. Pero sí, cuando él dijo que había que cobrar la vivienda, es una de las pocas veces que a mí me han sacado en BEA y en los periódicos del gobierno. Yo estuve de acuerdo. Claro, cuando tú estás de acuerdo con el presidente tal. Y ahorita pasó, cuando el presidente Nicolás Maduro dijo que había que cobrar la vivienda, yo dije, yo estoy de acuerdo, yo lo dije, y me sacaron en todos los periódicos del gobierno. Claro, le cayeron encima, todo el cuento. La realidad es que Misión Vivienda es un plan espectacular. Yo creo que es una manera de demostrar, ¿okay?, la necesidad que existe. Yo creo que es una manera de desarrollar un plan para resolver un problema real de los venezolanos, que ha debido tener planificación, ha debido tener coherencia, ha debido tener transparencia, ha debido tener lo que debe tener todo, el conjunto y el aporte de todos los que estamos involucrados en eso. Habemos unos que creemos que tenemos la razón, habemos otros que también. Si yo efectivamente he hecho 700.000 viviendas o 400.000, ¿por qué yo no empiezo a ver los huecos en los cerros venezolanos? Porque si ya yo toda esa gente la saqué de ahí y la metí en Misión Vivienda, ¿cómo sigue estando la gente ahí? Si yo asumo lo que dice el gobierno de que más de la mitad
No son nuevas, de las 700.000 me quedan 350.000. Si las 350.000 yo las divido en 4 años, me dan menos de 100.000. Y si necesito 100.000 a 120.000 para cubrir mi crecimiento vegetativo, quiere decir que ni siquiera estoy cubriendo mi crecimiento vegetativo. El mayor número de unidades de vivienda que se hizo en algún periodo posible fue en el periodo de Luis Herrera Campins. Increíble, pero cierto. Se hicieron más de 5 viviendas por cada 1.000 habitantes. Hoy, antes del comienzo de la Gran Misión Vivienda, que se empezaron a jugar con los números, era menos de 1 vivienda por cada 1.000 habitantes. Hoy en día estamos hablando de 2 y pico de viviendas por cada 1.000 habitantes. O sea, ni siquiera la mitad de lo que se hacía antes. Entonces, el impacto ni siquiera es suficiente como para resolver el problema. Y ojo, todas estas cifras son cifras del gobierno. Que nos vayan a escuchar en el futuro, yo creo que sí. Yo creo que el rol de los gremios, el rol del empresariado, el rol de los que tenemos la responsabilidad de estar en los liderazgos gremiales del país, tenemos que insistir en un diálogo, tenemos que insistir en que ser escuchados, tenemos que ir hacia donde nos llame, porque ese es el rol. Si los empresarios, si los gremialistas, si los líderes políticos no son capaces de entender cuál es el rol, no merecen estar ahí. Yo me pongo mi cachucha de presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela y yo voy a la hora, al lugar y cuando me llamen, así me llamen 10 minutos antes. Y si no me invitan, también voy.